Hola. Bienvenidos amantes de papel. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de ecuaciones diferenciales reducibles a lineales, mejor conocido también como método de Bernoulli. Recordemos que el método de Bernoulli propone dos casos. El caso donde tenemos a la derivada de y respecto a x o el caso donde tenemos a la derivada de x respecto a y. Recordemos que esto en forma simplificada se escribe y' para este caso y x' para este caso. Para poder proponer el método de Bernoulli necesitamos tener esta estructura general. Recordemos que como es una estructura general, las variables pueden cambiar en el ejercicio que necesitemos resolver. Eso es bastante importante. Ahora vamos a decidir qué caso vamos a proponer. Yo aquí veo que tengo una y' y entonces voy a tratar de proponer este caso. ¿Cómo sabré que estoy escogiendo el caso correcto? Es bastante simple. Si nosotros podemos proponer esta estructura con el caso que estamos escogiendo, eso quiere decir que es correcto. Si estamos proponiendo el caso incorrecto, no lograremos proponer esta estructura. Es bastante simple de identificar entonces cuando propusimos un caso que no fue. Conforme pasen estos ejercicios, les voy a ir dando tips para darnos unas ideas más padres y más pro de cómo identificar con más facilidad estos casos. Por ahora continuemos. Como acabo de proponer el caso donde tengo y', entonces voy a pasar este 2x cúbica que está multiplicando a y' del otro lado. Tendría entonces dy sobre dx, cambiando la notación de y', igual, y en este caso, en el denominador tendría 2x cúbica. Recordemos que el denominador y el numerador son independientes, entonces no tendría caso escribir todo esto sobre 2x cúbica. A esto voy a aprovechar y lo voy a multiplicar. Tendría y cúbica más 3 por x cuadrada por y. Teniendo esto en cuenta, ¿qué es lo que noto? Que tengo un término en el denominador. Eso me da una gran ventaja. ¿Por qué? Porque un término en el denominador se puede separar y quedarían dos fracciones con término común. Esto se propondría de la siguiente forma: de y sobre dx igual a y cúbica sobre 2x cúbica más... Y aquí hay algo interesante. Este 3 y este 2 no se pueden simplificar, los puedo escribir. Sin embargo, este x cuadrada y este x cúbica, por estarse dividiendo, sus exponentes se pueden restar debido a que pueden cambiar del lado en donde están. Me conviene cambiar a este x cuadrada por ser el número menor al denominador. Con ello cambiaría a x a la negativo 2. Y ahora estaría multiplicando con este x cúbica. Entonces, como estarían multiplicando, sería una resta, ya que son la misma base. 3 menos 2 daría 1. Eso dejaría a x elevado a la 1. En cuanto al numerador, y se quedaría al lado de 3. Recordemos también que lo que acabo de proponer se puede deducir por teorema de división de exponentes y da exactamente lo mismo. Teniendo en cuenta esto que tenemos aquí, recordemos algo. En los casos nos pide tener a y al lado de la derivada. Y aquí noto que esta función tiene a y. Esta función tiene a y cúbica. Por lo tanto, esta es la que pasará del lado izquierdo. Tendría dy sobre dx menos 3 sobre 2x. Y aquí viene algo muy interesante. El error que cometen bastantes estudiantes es que juntan a la y. Mi recomendación, sepárenla. En este caso la voy a proponer de otro color. Esto estará igualado a 1 sobre 2 por x al cubo. Y nuevamente también separaré y elevado a la n, que sería 3. Teniendo en cuenta estos datos, ahora lo que necesito es saber el valor de n, pues ya están en su estructura. El valor de n es el que tiene esta y, o sea, 3.
n igual a 3. Recordemos que para este método necesitamos hacer un cambio de variable, donde omega va a ser igual a y elevado a la 1 menos n. Si hacemos la sustitución, omega será y 1 menos 3 daría negativo 2. Al obtener esto, en automático necesitamos despejar a y. Para despejar a y, tendríamos que recordar que este 2 no es entero, es fracción. ¿Cómo lo sé? Porque podemos proponer un 1, porque todos los números enteros tienen un 1 en el denominador. Sabiendo eso y recordando cómo se hacen los despejes de los exponentes, solamente habrá que intercambiar el denominador al numerador y el numerador al denominador. El signo se va a mantener. Y eso quedaría como omega elevado a la negativo 1 sobre 2. Teniendo esos datos, entonces podría ya proponer la derivada de omega, pero respecto a quién voy a derivar a omega. Eso es lo más importante. Muy simple. Respecto a x, entonces derivaré a omega como a y como ninguno de estos dos términos contiene a x, o más bien yo no sé si contengan a x, los voy a derivar de manera implícita. Quedaría la derivada de omega respecto a x. ¿Y por qué? Porque la derivada de omega es 1 y 1 sería multiplicado por la derivada de omega, que es lo que estoy proponiendo aquí. E igual a, en este caso sería negativo 2, recordemos que se bajaría el negativo 2 por y sería negativo 2 menos 1, que sería negativo 3. Pero recordemos que al derivar esto, lo tendremos que multiplicar por su derivada de y sobre dx. En este momento viene un paso muy confuso para quienes estudian esto por primera vez, que es usar todos estos datos para proponer esta ecuación en términos de omega. Para proponer todo esto en términos de omega, necesito primero cambiar este y por su valor que nos dice en términos de omega. También tengo que despejar a esta diferencial para poder proponer su valor de esta diferencial en términos de omega. Teniendo en cuenta todo eso, ya depende de la calidad del álgebra de cada quien lo rápido o lo lento que haga este paso. Algo que facilitaría mucho las cosas es que primero despejen a dy sobre dx. Es lo que haríamos. Noto que negativo 2 por y a la negativo 3 están multiplicando. Eso quiere decir que todo esto pasaría dividiendo. Nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos que dy sobre dx es igual a 1 negativo sobre 2 por y a la negativo 3 por la derivada de omega respecto a x. Después de que tengo este dato, noto que este y, como es con exponente negativo, no me conviene tenerlo en el denominador. Lo voy a pasar al numerador. Entonces tendré dy sobre dx igual a negativo. Voy a poner el 2 y tendría y cúbica, pero no voy a proponer ese y cúbica. Lo voy a cambiar por su dato en términos de omega, que es omega elevado a la negativo 1 medio, según este y. Entonces tendría omega a la negativo 1 medio y todo eso elevado al cubo por la derivada de omega respecto a x. Ya que tengo este dato, voy a cambiar todas las variables de esta ecuación, empezando por dy sobre dx, que sería este mismo dato. Aquí voy a aprovechar y voy a proponer ya la simplificación de esto. Sería negativo omega elevado a la negativo 3 medios sobre 2 por la derivada de omega respecto a x menos 3 sobre 2x. Y ahora voy a proponer la y. Recordemos que el valor de y es omega elevado a la negativo 1 medio. Vamos a cambiarlo de color. Omega elevado a la negativo 1 medio. Ahora lo igualaría a 1 sobre 2 por x al cubo. Y lo multiplicaría por y al cubo.
Pero recordemos que esta y debería de sustituirse por su valor en omega. Si notamos, este datito es el mismo que teníamos acá, o sea que terminaría siendo negativo 3 medios también. Listo. Teniendo estos datos, lo que tenemos que proponer es ahora el caso de lineal, que el caso de lineal sería proponer estas funciones pero sin y a la n. Como tenemos el caso de dy sobre dx, vamos a proponer esta manera. Pero en esta ocasión noten que en vez de y tenemos a omega. Para proponer esa ecuación necesitamos dejar a esta derivada solita. Por lo tanto tendríamos que multiplicar por un negativo. Y este negativo es para quitar este. Un 2, que es para quitar este. Y como tenemos omega a la negativo 3 medios, pues necesitamos tener un omega, pero positivo, elevado a la 3 medios. Listo. Esto multiplicará a toda esta ecuación. Tendríamos negativo omega a la negativo 3 medios sobre 2 por la derivada de omega respecto a x menos 3 sobre 2x por omega a la negativo 1 medio igualado, y en este caso tendríamos, para que esto quepa, voy a proponer omega a la negativo 3 medios sobre 2 por x al cubo. Es bastante simple que esto es correcto. ¿Por qué? Porque solamente multipliqué 1 por omega. Y listo. Al tener esta multiplicación, pues todo lo de aquí va a desaparecer. Quedaría simplemente derivada de omega sobre x más por menos. El 2 con el 2 se cancelarán. Quedaría 3 sobre x. Y el omega tenemos 3 medios menos 1 medio, como son denominador común, serían 2 medios. Y 2 entre 2 da 1. Tendríamos omega a la 1, o sea, simplemente omega. Y esto sería igual a menos por más, daría menos. Omega elevado a la 3 medios, con este omega elevado a la negativo 3 medios, daría omega a la 0, o sea, 1 sobre x al cubo. Y listo. Lo que tenemos aquí es ahora nuestra ecuación diferencial lineal, la versión reducida de Bernoulli. Entonces, para proponer la solución de esta ecuación, lo único que voy a hacer es proponer un factor integrante, el cual es Euler elevado a la integral de f de x respecto a x. Recordemos que f de x estaría al lado de y, que y en este caso es omega. Como es omega, entonces sabemos que sería más 3 sobre x f de x. Por lo tanto, omega sería igual a Euler. El 3 es una constante, saldría de la integral. Tendríamos de x sobre x. Y esto produciría un logaritmo natural. Tendríamos Euler elevado a 3 veces el logaritmo natural del valor absoluto de x. Y esto sería igual a Euler elevado al logaritmo natural, y por propiedades de logaritmos este 3 pasaría al exponente, quedaría x al cubo, y por teoremas de logaritmos también este Euler elevado al logaritmo se cancelarían, quedando solamente x cúbica. Y listo, este sería nuestro factor integrante. Este factor integrante será por el que vamos a multiplicar esta ecuación. Teniendo en cuenta ya la multiplicación, como lo vemos aquí, nos quedaría de resultado x cúbica, que multiplica a la derivada de omega respecto a x, más 3, y este cubo con este x quedaría x cuadrada por omega igual a negativo, y este x cúbica con este x cúbica se cancelarían, quedaría solamente el 1. Al tener esto, lo que acabamos de proponer es que esa ecuación lineal la acabamos de volver una de separación de variables. Para proponer esta ecuación como una ecuación diferencial de variables separables, necesitamos tomar muy pero muy en cuenta lo siguiente.
Esto que tenemos aquí es el resultado de la derivada de una multiplicación, la cual nos dice el primer término por la derivada del segundo término más la derivada del primer término por el segundo término sin derivar. Eso quiere decir que si nosotros queremos obtener el ejemplo de donde surgió este resultado, lo que deberíamos de tomar en cuenta sería proponer en una diferencial al x cúbica. ¿Y por qué al x cúbica? Sencillo, porque esta es la función original que no se derivó. ¿Cómo lo sé? Porque al lado está la derivada. Y en este caso, si este fue la primera función que no se derivó, aquí debería estar derivado. Y efectivamente, la derivada de x cúbica es 3x cuadrada. Es correcto. Entonces, la función aquí sería w. Así que la otra función que me haría falta sería la w. Esto, recordemos que se derivaba respecto a x y se va a igualar a negativo 1. En algún otro video propuse esto como solución. Teniendo en cuenta este ejercicio ya reducido, pues nada más falta separar las variables e integrar. Entonces nos quedaría la integral de la diferencial respecto a x cúbica por omega igual a el negativo de la integral de dx. Ya para terminar, lo único que haríamos sería la integral de estos dos términos, los cuales son constantes. Aquí tenemos un 1 y aquí también tenemos un 1. Eso quiere decir que el valor del resultado será el valor de la diferencial. En este caso, x cúbica por omega igual a negativo x más una constante. Lo que hay que hacer para terminar es despejar a omega y regresarle su valor de y. Omega equivale a y a la negativo 2. Este x cúbica lo voy a pasar a dividir, por eso propongo la línea de fracción. Quedaría x cúbica y aquí quedaría negativo x más c. Este negativo 2, para poderlo despejar de la y terminar el ejercicio, necesito proponerlo como fracción nuevamente y recordar que hay que cambiar estos datos, el denominador al numerador y el numerador al denominador. Con lo cual me quedaría lo siguiente. Y igual a, y me quedaría negativo x más c sobre x al cubo, todo eso elevado a la negativo 1/2. Si yo quiero proponer esto en su versión positiva, para terminar el ejercicio lo único que necesito sería y igual, voy a proponerlo en forma de raíz, y para quitar este negativo es bastante simple, solo el denominador pásalo al numerador y el numerador pásalo al denominador y listo. Sería x cúbica sobre negativo x más c. Arroz. Y este sería el resultado. Espero que les haya gustado el ejercicio. Suscríbanse a Amantes de Papel. Saludos.